mucho verlos, hermanos. Qué bueno que verlos, hermanos. Dios me lo bendiga. Siervo del Señor, Dios me lo bendiga. Mariano, bienvenido. Su esposa, la nietecita. Nieto, el nieto. Sean bienvenidos. Qué bueno verlos. Fíjense, mis hermanos, que el pastor les manda saludos. Dice que un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y por muy pronto lo vamos a tener aquí. Vamos a orar para dar inicio a la palabra. Yo sé que ustedes ya adoraron, ya le clamaron al Señor, pero que esta palabra y esta porción edifique nuestras vidas y hable a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, digámosle: Señor, gracias te damos, Señor, por esta hermosa mañana, por permitirnos este día, Señor, reunirnos como pueblo, como tus hijos, Señor. Tú lo dejaste en tu palabra, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Señor, gracias por poner ese querer como el hacer en cada uno de mis hermanos, Señor. Ahora hay libertad para entrar al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo, y lo más hermoso, Señor, entrar al lugar secreto, Señor, a tu corazón, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Quiero que vayamos a Juan capítulo 4, versículo 20 y 21. Sobre esto se va a tratar el tema en general. Juan capítulo 4, versículo 20 y 21. Dice la Biblia: nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Pero vosotros los judíos decís que debemos adorar en Jerusalén. Jesús le contestó en el 21, créeme, mujer, llega la hora, ponga zoom en eso, llega la hora en que adoraréis al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Yo no sé si alguna vez usted le ha puesto zoom a estas palabras de Jesús cuando le habla a la samaritana, la que se acercó al pozo a sacar agua y tiene el encuentro con Jesús. Mire qué interesante. Todos hablan de la samaritana, que ella fue a avisar que había estado había visto a un profeta, que había visto al mismo Dios, qué sé yo. Pero hablan de ella de esa manera. Pero yo le puse el zoom en Juan capítulo 4, 21, cuando Jesús le contestó, créeme, mujer, llega la hora en que adoraréis al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ella fue a sacar agua. Vino Jesús, le pide agua. Y usted conoce la historia. Pero ella, entre las preguntas que le hace a Jesús, le dice que sobre la adoración verdadera. Porque le dice, nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Pero vosotros los judíos, dice que tenemos que ir a Jerusalén a adorar. Entonces viene Jesús, le contesta estas preguntas. Recuérdense que era el pozo de Jacob, que era un lugar donde se levantó por un milagro que pasó ahí. Y Jesús ahí en ese mismo pozo de Jacob le contesta que iba a haber un cambio en la adoración, en el capítulo de Juan 4:21, porque dice, ha llegado la hora, ha llegado el tiempo, eso quiere decir, ahora es el tiempo, y era la culminación de lo que iba a ser en la cruz del Calvario, esa gloriosa salvación que recibimos por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Eso le estaba diciendo cuando ha llegado la hora de un cambio. Eso es lo que le está diciendo en Juan capítulo 4, versículo 21. Vamos a seguir adelante para que usted me entienda. Ahí en ese capítulo 4 de la historia de la samaritana, usted puede sacarle mucho, porque hay mucha carnita para sacarle. Pero lo que yo quiero enfocarme es en estas palabras. Ha llegado la hora.
le dice no es Jesús. Y recordemos que Jesús fue rechazado por los judíos, por los mismos judíos. Fue rechazado, por eso lo llevaron a la cruz del Calvario, porque fue rechazado. Pero al rechazarlo se abrió una puerta de bendición para nosotros, porque Él murió en la cruz, pero Él estaba abriendo una puerta de adoración para su pueblo, una puerta de adoración universal, o sea, para todos los que estábamos en este mundo, hasta actualmente ahora. Y se estaba marcando una diferencia entre judíos y gentiles. Amén. Eso era lo lindo, porque cuando le dice, ha llegado la hora, hasta aquí, pues decir, hasta aquí terminó, no que se mejoró. Entonces, una de las características muy importantes de la oración era que ya no iba a haber un lugar determinado para ir a adorar o a orar al Señor. Porque así como la samaritana le dice, es que usted dice que aquí dice que tenemos que adorar en este monte, y si no, los judíos dicen que allá en Jerusalén. Pero cuando él dice, ha llegado la hora que hasta aquí, él estaba explicándole a ella lo que iba a pasar. Entonces, a partir de ese momento, esos lugares dejaron de ser importantes. Por ejemplo, un lugar sagrado eran los espacios o lugares o los recintos o las casas o que los israelitas consagraban porque ahí podían hablar con el Señor. Esos eran los lugares sagrados, como por ejemplo los altares que levantó Abraham, Jacob, Isaac, levantaron altares. Allí hablaban con Dios. También la tienda de reunión, o sea, el tabernáculo, que era un santuario móvil, que los israelitas, conforme iban caminando, lo levantaban en cierto tiempo, lo deshacían, volvían a caminar y lo deshacían. Eso era un lugar donde se buscaba al Señor. Ahí se hacían sacrificios por el perdón. ¿Me entiende? O sea, esos eran los lugares sagrados. También en Jerusalén, el templo que construyó Salomón. También el monte de Sinaí, donde se hizo la alianza de la ley, el pacto, donde se entregaron las tablas. O sea, esos eran los lugares sagrados donde se manifestaba nuestro Dios. Dice que en el tabernáculo bajaba como una nube. Era cuando estaba con el sacerdote ahí. Pero recordemos, esto lo podemos ver en Marcos 15:38. Dice, en aquel momento la cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo? Cuando Jesús murió en la cruz, dice que se rasgó el templo, la cortina de arriba para abajo, del tabernáculo. Entonces, cuando Jesús fue entregado, lo crucificaron en la cruz, el templo se rasgó. El templo, el velo, el templo. Pero cuando pasa esto, Dios está mostrando o diciéndonos que había terminado las limitaciones para entrar a su presencia. Quedó abierto para entrar y podía entrar cualquiera, no solo el sumo sacerdote que lo hacía una vez al año. Eso lo podemos ver en Hebreos 9:7. O sea, al pasar esto, nosotros él abre las puertas. Por ejemplo, yo conozco algunas mis hermanas de allá de Chiquimula, que había una que tenía problemas con su esposo porque no podía orar con libertad. Él la juzgaba, la señalaba y qué sé yo, se burlaba de ella. Entonces ella lo que hacía es que agarraba su momento en el baño y se ponía a orar ahí, fíjese. O sea, no importaba el lugar, el importante era la comunión con Dios. Y eso pasó desde el momento que se rasgó el velo. Nosotros tenemos oportunidad de entrar, a adorar, cuantas veces querramos y donde estemos, y el tiempo que nosotros podamos hacer. Porque en Hebreos 9:7 dice, pero en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes, o sea, el sumo sacerdote, solo una vez al año.
Pero ahora no, usted puede entrar hoy puede entrar. Aquí está el altar, que es una figura. Usted dirá, es el piso, esto no es santo. Dice, no, pero nosotros hacemos santo el lugar donde estemos. Nosotros donde podemos orar y levantarle adoración al Señor. Donde sea. Yo ahora que me cuesta las rodillas, yo sentada oro y me siento incómoda porque siento que no es, doblar las rodillas es humillarse delante del Señor y rendirse. Y a veces estoy sentada y yo quiero arrodillarme y me arrodillo ante Dios, me arrodillo y me cuesta. Pero soy yo delante del Señor. A usted que tiene bien sus piernitas, sería bueno, es una señal de humillación delante del Señor para adorarle. Tenemos la libertad de, ahorita usted puede decir, perdone pastora, yo voy a orar, o no decirme nada, doblar sus rodillas, voltearse y orar, y adorar al Señor. Ahí está la gran libertad, pero antes no lo había. Y Él, al morir en esa cruz, eso fue lo que dio la oportunidad de que todos podíamos entrar a adorarle en cualquier momento. Entonces Dios no está, no sé cuál es la palabra, pero ligado a que tiene que estar en un templo o a un edificio. No, solo aquí lo pueden encontrar, solo aquí pueden orar. No es cierto, puede ser en cualquier parte. Ahora, hay un versículo, Efesios 2, 19, 22, Efesios 2, 19, en adelante. Nosotros como pueblo ahora formamos el templo del Señor, porque usted y yo somos templo del Señor. Miren lo que dice Efesios 2, 19 en adelante, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, y miren lo más hermoso, y miembros de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. Va creciendo para ser un templo santo. Si usted entiende bien estos versículos, es algo maravilloso, mi hermano. Dice que en todo el edificio, bien coordinado, usted y yo, bien coordinados, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada del Espíritu Santo. Usted es el templo del Señor. Esto lo dice y lo marca la palabra del Señor en Efesios 2:19. O sea, Dios no sustituye un templo en Jerusalén por otro, o una iglesia en diferentes partes del mundo. No, Él no está así. Él no sustituye eso. Él lo que hizo fue que nosotros fuéramos el templo, que nosotros podamos orar con libertad, entrar cuando queramos al santo, al lugar santísimo, al secreto de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted entra al lugar santo? ¿Al lugar santísimo? ¿Al lugar secreto de Dios? Pero hay cosas que tienen que cambiar para poder decir, sí, yo entro. A mí me cuesta entrar, mis hermanos, porque tengo esta carne, mir, y esta carne me hace pecar. No puedo ser santa para estar ante la presencia de Dios. Que tratamos de caminar para llegar a ese lugar, es cierto. Pero si usted me dice, no, yo sí entro al lugar santísimo. No, mi hermano. Y le va a ver por qué no. Ahora, nosotros como verdaderos adoradores nos reunimos en un punto determinado, no en un edificio, sino en torno a una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. El entorno a Él es la reunión, no el edificio. Porque dice la palabra en Mateo 18:20, dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice. Él no dice, están en el templo de Puerta de Salvación, en la segunda calle, 5-10. Así es, ¿va? 5-10. Zona 3, barrio El Refugio. Ahí está Dios, solo ahí. El que dice eso está errando, mi hermano, porque no es cierto. No es cierto. Entonces, la verdadera adoración es manifestada por el accionar,
la conducta moral de una persona. Por eso yo le digo, usted dirá, sí, no, yo soy una verdadera adoradora. Yo entro al lugar santísimo, al lugar secreto. Pero tiene una conducta moral. Delante de Dios primero y delante del hombre, usted examínese. Porque le voy a decir, una conducta moral, mire lo que viene. Estamos hablando, esto lo saqué del diccionario de la Real Academia Española. Dice, una conducta moral es el conjunto de normas, valores, costumbres y creencias aceptadas por la sociedad. Y estas reglas nos sirven como guía para vivir o tener una conducta humana o reglas. Por ejemplo, decir la verdad, ser humildes, no robar, ayudar a quien lo necesite, cuidar a los padres, ser fiel o leales, ceder el asiento a alguien, ser honesto. Ahora, ¿usted cumple todos esos requisitos? ¿Los cumplirá? Usted examínese. Y aquí, en todas estas 5 o 6 cosas que le mencioné, y ahí se puede ser fiel. Ahí hay fiel a Dios en sus diezmos y ofrendas, fiel a Dios, fiel a los pastores, fiel a su privilegio. O sea, ahí hay para desmembrar muchas cosas, pero si no, no termino. Entonces, por eso Jesús, para mostrarnos a nosotros que lo más importante de la samaritana, antes de describirle a ella la clase de adoradores que quería su padre, que quería Dios, le dice en Juan capítulo 16, 14, 18. Antes de darle como que el secreto, le dice, Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo. Regresa aquí con él, le dice. Y ella le contesta en el 17, no tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo, ¿es cierto? Porque has tenido 5 maridos y el hombre con que ahora vives no es tu esposo. Ahora, tiene una condición moral ella. Tiene una condición moral. Yo le pregunto. O sea, le expone su condición moral. Le expone su condición moral a ella y le dice, sí es cierto, no tienes marido. Y es que antes que ella le diera adoración a Dios para agradar, tenía que mostrarle su pecado para poderla utilizar. Porque cuando él le dice, anda a traer a tu marido, y ella le dice, no tengo marido, bien es cierto. Quiere decir que se estaba confesando, estaba diciendo que Jesús estaba diciendo una verdad. Entonces, su pecado fue expuesto. Aparte, lo confesó y lo perdonó nuestro Dios. O sea, nuestro pecado tiene que ser expuesto, confesado y perdonado. Porque dice la Biblia en Salmo 24, 3 y 4 creo yo. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado engaño. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice, el limpio de manos, el que esté limpio. Él dice, cuando llegaron a la prostituta llegó y los iban a apedrear, dice, que levante las manos, ¿quién es la acusa? No hay nadie. Yo no puedo levantar las manos, decir yo soy limpia. No podemos, hermano.
Por eso es importante venir al altar, y el que no lo hace, perdóneme mi hermana, pero hay que venir al altar, y usted que puede arrodillarse, tirarse y humillarse delante de Dios para que Dios reciba su adoración. Si usted se queda ahí sentado, así, no lo sé si el Señor recibe su adoración, porque hay un acto que es la humillación, que no lo hacemos. Entonces, en la Biblia insiste que la adoración sin moralidad, sin humildad, sin honestidad, sin integridad, es desagradable a Dios. Íntegros de corazón, porque dice en Proverbios 15:8, dice, el sacrificio de los impíos es abominación de Jehová. O sea, Jehová aborrece el sacrificio que supuestamente hacemos para adorarle a Él. En 1 Samuel 15:22 dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí marca obedecer la palabra de Jehová. Y obedecer la palabra va unido con la humildad. Pero lamentablemente, mientras nosotros estemos en esta carne, va a haber cierto grado de orgullo en nosotros. Y eso nos cuesta doblar las rodillas. Amós, capítulo 5:21. Amós 5:21 dice, abominé vuestras solemnidades. No me complaceré en vuestras asambleas, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. O sea, nuestra adoración no le va a complacer al Señor. Y habla dice, juicio como las aguas y la justicia como un impetuoso arroyo. O sea, fuertemente amonestados, porque nuestra adoración no llega al Señor. Ahora quiero que ustedes abran su Biblia y vamos a leer esto detenidamente, porque esto es para nosotros específicamente. Si no es para ustedes, para mí. Dios les advierte. Esto lo traigo de la traducción lenguaje actual. Aquí no hay necesidad de Strong, no hay necesidad de palabras hebreas ni nada. Aquí te está hablando directamente el Señor y dice, porque me traen tantos animales para presentarlos a mi altar. Ya estoy harto de sus ofrendas. Me dan asco ver tanta sangre de toros y carneros y cabritos. Yo nunca les he pedido que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme. Solo vienen a ensuciar mi templo y a burlarse de mí. Váyanse de mi templo. Para mí estas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan. Y no me ofrezcan incienso, porque ya no lo soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado y luna nueva, ni reuniones de gente malvada. Me resulta tan molesto que ya no los aguanto. Ustedes oran mucho y al orar levantan sus manos y yo no las veo ni las escucho. Han matado tanta gente que las manos se levantan y están manchadas de sangre. Esto no está hablando de que asesines. Esto está hablando de señalar, juzgar, insultar, no ayudar, mentir. De eso está hablando cuando dice han matado tanta gente que las manos que se levantan están manchadas de sangre. Ya dejen de pecar. No quiero ver su maldad. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado. Traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Y sigue mi hermano ahí. Usted lea primera de Isaías primero. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 17 le leí en la traducción lenguaje actual. Estos versículos hablan por sí solos. Usted examínese, como le dije. Por eso Jesús denuncia el comportamiento de los fariseos. Porque ellos asistían a la sinagoga, o sea, al templo. Escudriñaban las escrituras, ayunaban, oraban
y daban diezmos. Eso hacían los fariseos. Incluso su manera de vestir, su manera de hablar, y se comportaban de una manera religiosa. Eso es lo que se miraba. Pero sus corazones, dice Jesús, estaban llenos de pecado, de codicia y orgullo. O sea, la persona puede presentar en, qué sé yo, pero el que examina el corazón de su condición es Dios, porque eso hizo Dios con los fariseos, examinó su corazón. Él te examina tu corazón, Él examina tus pensamientos. Hay un versículo que dice en Marcos 12:40, dice, y son ellos los que robaban las casas de las viudas y luego hacían oraciones muy largas, pero Dios los castigaba más duro que a los demás. Jesús describe a los fariseos que devoraban las casas de las viudas, pero ellos eran estrictos en la ley oral y tradiciones. Ellos eran estrictos. Por ejemplo, religiosos de venir solo los domingos o venir todos los cultos con la vida bajo el brazo, pero su actitud de afuera es diferente. Hay deshonestidad, no hay verdad, hay envidia, hay mirar quién se la debe y quién se la paga, qué sé yo, allá afuera. Y allá deberían de ser diferentes. Porque aquí todos somos santos. Aparentemente nos tragamos todos. Pero el corazón realmente quien lo sabe es Dios. ¿Cómo está tu corazón de cada uno de ustedes? O sea que el corazón de los fariseos eran religiosos por lo externo, pero lo interno, el Señor los confronta en Mateo 23:27. Ahí los confronta el Señor. Dice, ay vosotros escribas y fariseos hipócritas. Eso lo hace con signos de admiración y dice, ay vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Entonces, mi hermano, para ir bajándole, todos debemos examinarnos antes de adorar a Dios, para que esa adoración suba a la presencia de Dios. Antes, por eso cuando se celebra la Santa Cena se dice, examínese usted mismo, mire su condición, cómo está por dentro, qué es lo que falla, dónde está su debilidad. Y Dios perdona, Dios es amor, pero venir con valentía y decir, no, yo estoy bien, yo no estoy bien, hermano. En esa batalla, en ese camino estoy. Todos los días de mi vida, cada vez que yo me levanto. Porque nuestra adoración no será agradable si pecamos. Si no nos ponemos a cuentas, que conste, poniéndonos a cuentas las cosas son diferentes. O que hacemos negocios aparentemente bien. Y sabiendo que lo que compramos o lo que pedimos fue robado, pero nos dieron más barato, ese es un negocio fraudulento. Que tal vez nosotros en el mundo lo vemos tan normal. Lo conseguiste bien barato, dice uno. Pero son ganancias deshonestas. Así dice la Biblia. Si mentimos. Y a veces las mentiras salen así sin pensarlo. ¿Cómo cuesta, mis hermanos? Porque a veces decimos una mentira para quedar bien. Y una de las frecuentes aquí es, estoy bien. Si mantenemos una relación inmoral o tenemos en nuestro corazón resentimientos contra alguien o deseamos vengarnos de alguien, o sea, no estamos hablando verdad. Y todo esto que les hablé no están en la naturaleza divina de Dios. Porque en primera de Juan 15:5 dice, Dios es luz, no hay tinieblas, ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos y no practicamos la verdad. En 1 Juan 2:4, el que dice yo lo conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y a la verdad no está en él. Él dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Estos dos versículos andan que andamos en tinieblas y mentimos. Y el otro versículo dice que es mentiroso y que todavía está en tinieblas. Y es que mire, Dios escucha lo que dices, tus palabras, pero como Él ve nuestro corazón y sabe el futuro, Él compara con la moral real que vivimos. Si lo que estamos hablando es lo que estamos viviendo. O sea, decir la verdad. Y la verdad, dice la Biblia, que nos hace libres. Entonces, para que la adoración sea agradable a Dios, debe haber una unión o una, no sé cuál sería la palabra, fuerte, tal vez, entre nuestras palabras y la realidad moral en que vivimos. Debe haber una unión para que esa adoración sea agradable para Dios. Porque si nosotros estamos en pecado, no vamos a agradar a Dios, ni tenemos la solvencia para adorarle. No hay, porque si estamos en pecado o estamos sin examinarnos nosotros y decimos, sí, estamos fallones, Señor, y doblo mis rodillas y le pido perdón y me pongo a cuentas. Porque eso fue lo que hizo la samaritana. La samaritana se expuso su pecado, lo confesó y el Señor lo perdonó. ¿Sabe quién experimentó esto? David con Betsabé. Y podemos ver la historia de ellos en 2 de Samuel, capítulo 11 en adelante, todo el capítulo. Y es que David pecó y actuó como si nada hubiera pasado. Así como que dice, no hice nada. Pero la comunión que tenía con Dios se afectó. Eso es lo más duro. Él mismo se dio cuenta que la adoración con Dios ya no era igual. Pero porque él indiferente, él ahí como no, yo no hice nada. Pero Dios, hay una enseñanza en 2 de Samuel siempre de que, me gusta leer, yo no lo traje el versículo, pero que habla, el profeta Samuel lo utiliza a Dios para que le muestre su pecado a David. Pero le da una figura de una oveja que se la roba a una persona y se la come y el rey la arrebata. No sé si está en 2 Samuel, pero esto es lo mismo que hizo David. Porque es una historia muy larga, por eso no la traje, pero se la come. Pero en 2 Samuel 12:12, mire lo que dice el Señor por medio de Samuel. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, dice. O sea, el pecado lo iba a exponer, porque tenía en secreto. Porque David pensó, el adulterio que cometí, el adulterio que cometí con Betsabé y el asesinato de Urías, lo quiso mantener oculto. Pero el Señor en su palabra nos muestra que las acciones en secreto traen disciplina. Y sabe, esa disciplina puede ser expuesta para que lo miren los demás. Por eso es que estar a tiempo de hablar, tiempo de confesar, tiempo de ponerse a cuentas con Dios para que no seamos arrastrados, como le dijo Samuel a David, porque tú hiciste en secreto, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Quiere decir que lo iba a exponer. Por eso también es una bendición ver que David escribe un salmo de angustia. Salmo 32. Yo solo puse el 2, el 3 y el 4. Salmo 32, 3 y 4. Mientras callé,
se me envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, su espíritu decayó, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Pero todo cambió para David cuando confiesa su pecado. Toda su vida cambió. Pudo haber comunión con Dios, fue restaurada. La adoración y la alabanza fue restaurada. O sea, mis hermanos, ganamos cuando nosotros nos rendimos a Dios y nos humillamos. Ganamos. Gracias a Dios. En el Salmo 32, 5, 11 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dice, y no encubrí mi iniquidad, mi hermana, ni maldad de mi pecado. Por eso la libertad que tuvo David de levantar alabanza. Por eso es que lo sacan a él danzando desnudo, entrando a Jerusalén, danzando como un loco. Así deberíamos estar nosotros agradecidos por todo lo que nos ha perdonado el Señor. Pero todo con, no porque qué dirán si levanto las manos. Van a decir que soy pecador si voy al altar. Así dice mucha gente. Bueno, así decía el pastor antes, yo no voy al altar porque se van a dar cuenta que yo cometí pecado. ¿Esa es su mente cuchambrosa o es el orgullo? Y no debe ser así, porque es delante de Dios. Y sabe lo más lindo para terminar, porque este tema era cortito. Dios, el juicio de Dios no elimina la misericordia. No, mis hermanos. Hacia un corazón quebrantado, Dios no anula la misericordia. Tu corazón está quebrantado por el pecado. Dios va a tener misericordia siempre de ti, en tu corazón y en tu vida. Siempre va a extender la misericordia. Porque estás mostrando arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ¿sabe qué es lo que hace, mi hermano? Abre la puerta para una adoración genuina. El arrepentimiento trae bendición porque hay libertad. El hombre te puede acusar, pero Dios no te acusa. Dios te acepta y ve tu corazón arrepentido y te extiende misericordia. Eso fue lo que pasó con David. Muchos dirán, pero es que David tanto que pecó, tanto que hizo y Dios lo perdonó. Sí, porque tú no pudiste ver el corazón y no has visto el corazón de David como era. Y Dios sí. Dios te mira tu corazón, con qué verdad tú te inclinas, con qué verdad pides perdón, con qué verdad dices ayudas a tu prójimo, con qué verdad traes los diezmos, con qué verdad ayudas en traer la limosna de los víveres que traen, con qué verdad saludas a la hermana. Eso, ¿quién lo examina? Nosotros solo vemos lo que está diciendo. Ay, hermanito, yo te bendigo, hermanita, un abrazo, pero ¿hay verdad en esas expresiones? La puerta de la adoración genuina lo trae el arrepentimiento. Hoy decía la palabra profética y con esto termino. ¿Será que sube para ministrar la palabra? La palabra profética decía, hay dos cosas que yo oía allá. Y yo dije esto porque el Señor me lo puso, que lo oyera, porque allá realmente casi no se oye. Pero la palabra profética decía, hoy ministro tu corazón que ha estado clamando una nueva oportunidad. Aquí estoy para que veas la misericordia que tengo contigo. Así decía la palabra profética. Mire qué lindo. Si usted no aprovecha esta unción que Dios está poniendo ahora, esa unción de la verdad, de que su adoración pueda subir al trono, porque así se llama el tema, no les dije. La adoración, simplemente la adoración. Pero la adoración es un arma poderosa. Esa a mí y al pastor nos ha servido como una espada de doble filo.
Yo bendigo la vida de mi esposo porque su oración, por los años o por lo que ha sufrido, qué sé yo, es una adoración. Yo bendigo su vida porque me ha enseñado. Entonces yo te invito al altar. Quebranta tu corazón, mi hermana, mi hermano. Es señal de humildad ante Dios. Porque estoy aquí para que veas la misericordia que tengo contigo. Contigo, con todos nosotros, la misericordia que el Señor tiene para nosotros. Y dígale usted que está aquí en el altar, y usted que ya ha sentado, dígale: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Alegraos en Jehová y gozaos, justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mis hermanos, la comunión de David fue restaurada, pero él confesó su pecado. Y esa adoración que él dio, lo dio con todo su corazón. Esa adoración, muchos religiosos piensan que hay que ir al templo, a una iglesia determinada. No. Pero hoy es la oportunidad aquí. Hágalo aquí. Dice la Biblia que Dios al corazón contrito y humillado extiende la misericordia. Entonces, usted que está aquí en el altar, dígale: Señor, mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Pero el Señor te dice: yo estoy aquí para que veas mi misericordia que tengo contigo. Porque hoy te da una nueva oportunidad el Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo a tu pueblo, Señor. Sé que mis manos, Señor, tal vez no están limpias como tú quieres verlas, Señor. Pero estas manos las levanto en señal de victoria, Señor, porque sé que escudriñas mi corazón. Este corazón que me lo he examinado, Señor, y que me falta mucho para llegar. Pero cada uno de mis hermanos se examinen a ellos mismos, puedan ver su condición, Señor, y que puedan alcanzar tu perdón. Y sobre todo, Señor, esa adoración que quieren levantar, Señor, llegue a ti, Señor, por misericordia, Padre. Bendice a cada uno por nombre, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno por nombre, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Que esta semana, Señor, su caminar sea en obediencia a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, que caminen en verdad, Señor, en justicia, Señor, en misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Dale las fuerzas que necesita cada uno, Señor, para vencer, para seguir victoriosos en la verdad, que es tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por cada uno, Señor. Que tu palabra cumpla su propósito en la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por tu amor y tu misericordia esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Nos metimos bajo tu mano de poder, Señor. Bajo esa cobertura, Señor, de tu amor, como hace la gallina, Señor, y cubre a sus polluelos. Así nos metemos hoy, Señor, para que el enemigo no tenga arte ni parte en nuestra vida. Y sea tu Espíritu, Señor, el que dirija nuestro caminar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy, Padre.
Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.